Bienvenidos a este nuevo vídeo de ejercicios resueltos de estadística. En este vídeo veremos un problema relacionado con la variable aleatoria normal. Recuerda, cada vez que en el vídeo nos den una pista o alguna información clave, aparecerá este símbolo. Intenta parar el vídeo en ese momento y continuar el ejercicio por ti mismo. Y estate también atento a las interpretaciones de los resultados y a las conclusiones de los ejercicios. Cada vez que se hagan, aparecerá este otro símbolo. Cierta normativa obliga a que los envases de un fármaco no tengan menos de 120 miligramos de principio activo. La máquina dosificadora de un laboratorio produce estos envases siguiendo una distribución normal de mediana 123 miligramos y desviación típica 2 miligramos. Se pide, primero, calcular la probabilidad de que un envase del fármaco elegido al azar cumpla la normativa. Segundo, ¿entre qué cantidades estará el contenido del 90% central de los envases producidos en el laboratorio? Tercero, ¿qué cantidad debiera imponer otra normativa para que resulte ser cumplida por el 95% de los envases producidos en este laboratorio? Bien, para responder a la primera pregunta, en la que nos preguntan cuál es la probabilidad de que un envase del fármaco elegido al azar cumpla la normativa, vamos a llamar X a la variable aleatoria que mide la cantidad de principio activo en un envase. Y esta variable nos dice en el enunciado que va a seguir una distribución normal. En el enunciado nos dan la mediana, pero recordemos que la mediana en una distribución normal coincide con la media, por tanto tendrá media 123 miligramos y también nos da la desviación típica 2 miligramos. Bien, para que el fármaco cumpla la normativa, sabemos que la normativa impone que debe tener al menos 120 miligramos. Por tanto, de lo que se trata es de calcular la probabilidad de que X sea mayor o igual que 120. Bien, para poder calcular probabilidades con una normal, recordemos que hay que convertirla primero en una normal estándar, una normal de media 0 y desviación típica 1, y para ello debemos tipificar la variable. La transformación de tipificación siempre es la misma. Recordemos que es la variable menos su media dividido entre su desviación típica, que en este caso será X menos 123 partido de 2. Y esto ya sería Z con una distribución normal estándar. Así pues vamos a aplicar la tipificación a ambos lados de la desigualdad. En el primer lado tendremos X menos 123 partido de 2 mayor o igual que 120 menos 123 partido de 2. De manera que el primer lado ya, una vez tipificado, es Z, la normal estándar, y en el segundo nos quedará 120 menos 123 menos 3 entre 2 nos queda menos 1,5. Y esto es igual, aplicando la probabilidad del contrario, a 1 menos la probabilidad de que Z sea menor que menos 1,5. Es decir, 1 menos la probabilidad acumulada hasta el menos 1,5, lo que vale la función de distribución de la normal estándar en el menos 1,5. Bien, este valor tenemos que buscarlo en la tabla de la función de distribución de la normal estándar. Y en la tabla de la función de distribución de la normal estándar tenemos que buscar la probabilidad acumulada hasta el menos 1,5, que aparece justo ahí, y es 0,0668. Así pues, aquí nos quedará 1 menos 0,0668, es decir, 0,9332. Y esta es la probabilidad de que un fármaco elegido al azar cumpla la normativa. A continuación nos preguntan, ¿entre qué cantidades estará el contenido del 90% central de los envases producidos en el laboratorio? Bien, para responder a esta pregunta, recordemos que la función de densidad de la normal estándar tiene forma de campana de Gauss y
está centrada en la media, que en este caso es 123. De lo que se trata, por tanto, si queremos el 90% central de los envases, es de buscar los dos valores, L1 y L2, en torno a la media, que dejan acumulada una probabilidad de 0,9, el 90%. Por tanto, si tomamos estos valores de manera simétrica con respecto a la media, la probabilidad restante 0,1 se tiene que dividir por igual, y en esta cola tendríamos que tener 0,05 de probabilidad, y en esta cola tendríamos que tener una probabilidad acumulada también de 0,05. Así pues, L1 es el valor que deja acumulada por debajo de él una probabilidad de 0,05, y L2 será el valor que deja acumulado por encima de él una probabilidad de 0,05, o lo que es lo mismo, una probabilidad acumulada por debajo de 0,95. Bien, a partir de aquí vamos a tipificar y vamos a calcular cuánto valdrían L1 y L2. Empezamos por tipificar la primera expresión, que será, recordemos, la transformación de tipificación es la misma de antes, es x menos la media dividido entre la desviación típica, que es 2, menor o igual que L1 menos 123 partido de 2. Una vez tipificado ya tendríamos la normal estándar menor o igual que L1 menos 123 partido de 2. Y esto ya sería el valor de la función de distribución de la normal estándar acumulado hasta L1 menos 123 partido de 2. Y sabemos que esto vale 0,05. Por tanto, mirando ahora en la tabla de la función de distribución de la normal estándar qué valor deja acumulada una probabilidad de 0,05, podemos ver que el valor que deja acumulada una probabilidad de 0,05, el más próximo, es este, y correspondería a menos 1,64. Y por tanto, L1 menos 123 partido de 2 tiene que ser igual a menos 1,64. De donde podemos despejar L1, que valdrá 123 menos 2 por 1,64, y nos queda 119,72 miligramos. Del mismo modo podemos calcular L2 tipificando primero. Igual que antes, ahora tendremos L2 menos 123 partido de 2, y esto ya es la probabilidad de que la normal estándar Z sea menor o igual que L2 menos 123 partido de 2, y esto es la probabilidad acumulada, la función de distribución, en L2 menos 123 partido de 2. Y sabemos que esta probabilidad tiene que ser 0,95, de donde, mirando de nuevo en la tabla de la función de distribución de la normal estándar, observamos que el valor que deja acumulada una probabilidad, la probabilidad más cercana, 0,95, es 0,9495, y correspondería al valor 1,64, que si nos damos cuenta es justo el simétrico del que habíamos calculado antes. Y por tanto, L2 menos 123 partido de 2 tiene que ser igual a 1,64, de donde podemos despejar L2, que valdrá 123 más 2 por 1,64, lo que nos da 126,28. Así pues, el 90% de los envases centrales producidos en el laboratorio estarán entre 119,72 miligramos y 126,28 miligramos.
Finalmente, nos preguntan qué cantidad debiera imponer otra normativa para que resulte ser cumplida por el 95% de los envases producidos en este laboratorio. Bien, se trata por tanto de calcular un valor x sub 0 tal que la probabilidad de que un envase esté por encima, tenga un valor mayor o igual que x sub 0 sea 0,95. Bien, si recordamos, en el apartado anterior hemos calculado el intervalo que dejaba acumulado el 90% de los datos centrales, y este intervalo era el intervalo que va desde 119,72 hasta 126,28. Este intervalo dejaba acumulada una probabilidad del 90% y por tanto la probabilidad acumulada por debajo de 119,72 será la de un 5% y la probabilidad acumulada por encima de 126,28 será otro 5%. Bien, si nos damos cuenta, el valor por encima del cual queda una probabilidad acumulada de 0,95 o del 95% es justo 119,72 miligramos, ya que por debajo de él queda un 5% de probabilidad y por encima de él quedará el 95% de probabilidad restante. Así pues, el valor que debe imponer la normativa para que sea cumplida por el 95% de los envases es de 119,72 miligramos.